El padre de la prudencia. Buenos días, hermosas mujeres bienaventuradas. Es un privilegio encontrarnos por este medio para dar gloria al nombre de nuestro amado Señor y seguir llenándonos de la palabra de vida todos los días. Dice en 1 Corintios 2, 13 y 14, por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y gloria al Señor por esta hermosa palabra de nuestro Dios. La semana pasada estuvimos hablando sobre nuestra amiga Prudencia y vamos a continuar con este tema tan importante para nosotras, pero hoy estaremos hablando del que pudiéramos llamar el padre de nuestra amiga Prudencia, el discernimiento. Y es una forma de decir que es el padre de la prudencia porque sabemos con certeza que el discernimiento, como lo dice la palabra que acabamos de leer, es del Espíritu Santo, dado a nosotras por medio de su poder transformador de nuestra mente y de nuestro corazón. Vimos la semana pasada que la prudencia se define como la sabiduría aplicada, prudencia en el hacer, en el hablar, en el actuar, pero para que en nosotras esté la prudencia, primero debemos andar por el camino del discernimiento. Este nace, crece y madura en nuestra mente y nuestro corazón, como ya dijimos, por medio del Espíritu Santo y la palabra de nuestro Señor. El discernimiento se puede definir como la habilidad de poder discernir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo. El discernimiento es un proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre lo que es verdad. En otras palabras, la habilidad de pensar con discernimiento es sinónimo a la habilidad de pensar bíblicamente. También encontré que discernir es sinónimo de otorgar un juicio, al certificar o negar el valor de algo. Hay muchos aspectos en la vida que no requieren discernimiento. Claramente se puede ver la diferencia entre lo bueno y lo malo. Para poner un ejemplo cotidiano, pensemos en las baldosas de los pisos. Por ejemplo, en la casa que antes vivíamos, las baldosas eran completamente blancas y era muy evidente cuando el piso estaba sucio, cuando tenía tierra. Hay otras casas que tienen las baldosas completamente negras y también es fácil ver la suciedad. Pero ahora en esta casa donde vivimos, las baldosas son como grises, con piedritas grises. Y esto en lo natural es bueno porque hay que ver con bastante detenimiento para notar que el piso está sucio. Pero si llevamos este ejemplo a lo espiritual, nos permite explicar un poco lo que es el discernimiento. El discernimiento no lo necesito para saber que la mentira, el robo, el adulterio es pecado. Eso ya lo sé. El discernimiento lo necesito para poder ver lo que a simple vista no se puede distinguir si es bueno o es malo, si me edifica o a la larga no es edificante. Algunos autores dicen que el discernimiento es como el sistema inmunológico de la iglesia y es porque nos defiende de las amenazas que no podemos ver a simple vista, que pueden estar avanzando sutilmente, que no lo hacen de frente, ¿cierto? Porque si así lo hicieran, nosotros
las enfrentaríamos rápidamente a estas amenazas, ¿verdad? Como en la casa donde vivíamos antes. Yo, pues como se veía la suciedad en las baldosas blancas pronto, pues yo hacía aseo hasta 2 veces por día, porque era notablemente que estaba sucio. Las mujeres estamos llamadas a ser virtuosas, a ser prudentes, y para ello dependemos del discernimiento que nos da el Señor. Debemos considerar cada pensamiento, discernir cada idea, cada actuar, cada situación. El Señor nos dice que apliquemos el discernimiento en todo. Dice en primera de Tesalonicenses 5, 21 y 22, examinarlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y nos dice esto porque el engaño es sutil, está al acecho aún en las cosas que a simple vista parecen buenas, que culturalmente son aprobadas. No nos dice que algo es malo, ¿cierto? Nos dice, pero si es solo una fruta, las frutas son saludables, son buenas. ¿Qué puede ser malo en una fruta, cierto? ¿Qué malo puede traer? Es una exageración pensar que es algo malo. Y Eva no solo comió, sino que también le dio a su marido. Y si hubiera tenido hijos, seguramente también les hubiera dado. Entonces, ¿cómo hago en medio de todo este mundo que tiene tantas ventanas, ¿verdad? Y que desprecia al Señor? ¿Cómo hago para distinguir si algo es bueno o es malo? Y pudiéramos aquí decir muchas cosas, ¿verdad? Pero pues veamos algunas. Creo que lo primero es reconocer mi necesidad absoluta del Espíritu de Dios para discernir. No puedo hacer saber en mi sabiduría humana, como leímos, las cosas espirituales no se pueden percibir humanamente, son locura, ¿cierto? Mis pensamientos no son los pensamientos del Señor. Él es Dios, Él hizo el cielo y la tierra, creó todo y Él sabe todo. Y gloria a Dios porque no depende, ¿cierto?, de mi insensatez. Es por su gloriosa, maravillosa, perfecta obra para nosotras. El rey Salomón ante el Señor reconocía su necesidad. En Primera de Reyes 3:9 dice: Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y esta podría ser nuestra oración, ¿cierto? Que el Señor nos dé entendimiento para discernir. Tal vez no para guiar a un pueblo como Israel, ¿cierto? En el caso de Salomón, pero sí discernir para vernos a nosotras mismas, ¿verdad? A la luz de la palabra. Cómo debemos ayudar a nuestro esposo, ¿cierto? Ser idóneas. Cómo orientar a nuestros hijos, a nuestro familiar. Cómo ver cuidadosamente la diferencia entre el bien y el mal, que a veces no es tan fácil, ¿verdad? Pablo nos dice que el discernimiento es algo en lo que nos debemos ejercitar. Dice en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces entiendo que el discernimiento no viene de un momento a otro a mi vida, ¿cierto? Todo en el Señor tiene un proceso, un orden. Entonces, ¿cómo el Señor me entrena para tener discernimiento? Y aquí puedo pensar en dos pilares.
la palabra del Señor y mi continua meditación en ella, ¿cierto? Y también las pruebas, las tentaciones, cómo el Señor por medio de ellas me enseña a discernir. Y cuando no lo he hecho, después reflexiono qué debí haber discernido, qué debí haber pensado antes de actuar, ¿verdad? Nuestros sentidos espirituales entonces se ejercitan al conocer al Señor en su palabra. Si desconozco la palabra del Señor, ¿cómo podrías comparar, cierto? Algo para determinar si es bueno o malo. ¿Cómo podré diferenciar, por ejemplo, entre una crianza respetuosa, negociada, libre de prejuicios y una crianza reverente y bíblica? La palabra del Señor nos dice que a lo malo le debemos llamar malo, y el Señor continuamente en la palabra nos dice no, ¿cierto? No harás. Y no hay ninguna negociación en ello. El pecado es pecado. Debo ser consciente que nos enfrentamos a la vida o a la muerte espiritual. Y por eso la necesidad urgente de llenarnos de Él, de su verdad, por medio de su gloriosa y suficiente palabra. Dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, sinónimo de discernir, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces no debemos aceptar las ideas de que la palabra fue escrita en otro tiempo, ¿cierto? Y por eso de alguna forma debe adaptarse a esta época. La palabra del Señor no cambia igual que Él, ¿cierto? No pasa, dice en su misma palabra. No la puedo ajustar a mis necesidades. Más bien debo permitir que el Espíritu Santo me enseñe a discernir cómo aplicarla con prudencia a mi vida. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en el conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por tu discernimiento que es en nosotras por medio de tu Espíritu Santo, para poder conocer cuál es tu perfecta voluntad. Afianza, Señor, nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra, para vivir dándote a ti toda la gloria, toda la honra, por siempre y para siempre. Amén. Un hermoso día, mujeres bienaventuradas.